Muy bien, buenas noches a todos y todas. Les saluda María La Casa del equipo de Marketing y Comunicaciones de la Escuela de Gobierno de la PUC. Quiero agradecerles su asistencia e interés por participar en esta masterclass donde se hablará donde se hablará acerca de los sistemas funcionales y administrativos del Estado. Este evento está realizado en el marco de la convocatoria del curso de Introducción a la Gestión Pública que se dicta en la escuela y que estará a cargo de Mariana Yona, quien será docente del curso. Antes de iniciar con este evento, comentarles e invitarles a que puedan realizar sus consultas, sus preguntas sobre la exposición a través del chat de preguntas que se encuentra en la parte inferior de la plataforma. Así que sin más, vamos a dar inicio a este evento y voy a presentar a la profesora Mariana Yona, quien es magíster en Políticas Públicas y Gestión Públicas por la PUC. Se ha desempeñado como secretaria de Gestión Pública de la PCM, ha sido miembro del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, ha sido directora de Modernización y Desarrollo del MININTER, ha sido directora de Planeamiento y Modernización del Ministerio de Ambiente, entre otros, y actualmente se desempeña como subsecretaria de Calidad de Servicios de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Adelante, profesora Mariana Yona. Muchas gracias, Mariela. Bienvenidos a todos y a todas a esta masterclass. Como ya ha adelantado Mariela, el tema central de esta masterclass es el tema de los sistemas administrativos y los sistemas funcionales, que es uno de los temas dentro del marco de la gestión interna del Estado, la gestión pública en el Estado, que es lo que nos congrega el día de hoy. Voy a compartir la pantalla. Por favor, me avisan si es que se ve y si es que no hay problemas. A veces tenemos problemas técnicos. Ahí está. Bueno, dentro del mundo de la gestión pública, de las políticas públicas y la gestión pública, del cómo es que nosotros implementamos las políticas públicas en el Estado, hay varios elementos, ¿no? Varios elementos que se integran, que son integrales, que son sistémicos, que tienen que ver con la gestión del día a día. Y todos esos elementos están de alguna manera regulados en el Estado, casi todo lo que tenemos en el Estado a nivel de las prácticas de gestión interna, de la gestión pública, tienen una serie de regulaciones. Y una de ellas, que son claves, digamos, de cómo nosotros estamos organizados en el Estado peruano, son los sistemas, ¿no? Los sistemas que son de distinta índole, ahora vamos a mirar, y que nos permiten, de alguna manera, estandarizar algunos procesos para poder trabajar de una manera predecible en la gestión interna, en la gestión pública en el Estado. Y parte de esos elementos que están regulados son estos sistemas funcionales y estos sistemas administrativos en el Estado. Ahora vamos a ver de qué estamos hablando cuando nos referimos a los sistemas y por qué es importante conocer, ¿no? Porque es importante saber cómo es que operamos al interior del Estado también para entender cómo es que los servidores y funcionarios públicos nos tenemos que organizar y qué reglas de juego tenemos que respetar a la hora que tenemos que implementar una política pública. Que finalmente, ¿qué cosa es implementar una política pública? Es brindar un servicio a la ciudadanía. Es brindar un servicio, es brindar un bien, o es diseñar una regulación que va a tener un impacto en los ciudadanos, en las empresas. Entonces nosotros nos organizamos de una determinada manera para poder justamente prestar esos bienes, regulaciones o servicios a la ciudadanía. ¿Cómo es que nos organizamos? Vamos a empezar por nuestra ley madre, de alguna manera, en el Poder Ejecutivo, ¿no? Varios de ustedes quizá ya trabajan en el Estado y esto ya lo conocen, ¿no? Conocen lo que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que es la ley que organiza al Poder Ejecutivo, que es el que se encarga de llevar a cabo las políticas públicas, de diseñarlas, de aprobarlas y de implementarlas. Y en esta ley orgánica, que es, como digo, nuestra ley madre, es la ley que establecen aquellos principios y aquellas normas básicas
de organización, de competencias y funciones que debe tener el Poder Ejecutivo. De hecho, esta ley orgánica sale de cara también a todo el proceso descentralista que establece una arquitectura distinta del Estado, establece 3 niveles de gobierno y reparte esas competencias y funciones de manera descentralizada. Y por lo tanto define qué es lo que tiene que hacer el poder central, qué es lo que tiene que hacer el poder regional y qué es lo que tiene que hacer el ámbito local. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, más conocida como la LOPE, que se aprueba a fines del 2007, establece qué tiene que hacer ese poder central, ¿no? Y entre las distintas funciones que establece, están las funciones y facultad normativa, por ejemplo, del presidente de la República. ¿Cuáles son las funciones que tiene la presidencia del Consejo de Ministros en tanto ministerio sin cartera encargado de coordinar toda la actuación del Estado, principalmente? ¿Y qué es lo que hacen estas comisiones interministeriales que buscan articular la actuación del Estado? La LOPE también establece la estructura y funciones de los ministerios y sus componentes, es decir, esa estructura y función general, ¿no? Ya cada ministerio tiene su propia ley de creación, pero la LOPE te establece cuál es esa estructura básica, porque lo que busca es justamente poder tener cierta estandarización, ¿no? Ya después las características propias en función a las materias pues van a ir variando, pero hay una estructura general de los ministerios y sus componentes. También la LOPE nos establece cuáles son los organismos públicos que vamos a tener en el Estado y cuáles son sus funciones generales, no las específicas, no las de las competencias y materias, pero qué tipos de organismos públicos existen. Los reguladores, los especializados, los ejecutores, ¿no? Los técnicos especializados, los ejecutores, y cada tipo de organismo va a tener un rol distinto del Estado, ¿no? No es lo mismo ser un organismo público regulador que ser un técnico especializado o que ser un organismo ejecutor. Entonces la LOPE también nos dice cuáles son esas tipologías generales que debemos tomar en cuenta, las comisiones, los programas especiales, los grupos de trabajo, los fondos administradores de la seguridad social, etcétera, etcétera. Define a grandes rasgos cuál es esa tipología también de comisiones, programas, proyectos especiales que se tienen en el Estado y cuándo es que tienen que, cuál es la lógica de su creación, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo es que uno crea un programa? ¿Y para qué? ¿Cuál es el rol que tiene el programa en la estructura del Estado? ¿No? Los proyectos especiales, que normalmente los programas y proyectos especiales tienen una lógica temporal, por ejemplo, ¿no? Claro, sabemos que muchas veces lo temporal se convierte en permanente, pero la lógica original es que uno crea programas y proyectos, por ejemplo, cuando la organización central de la entidad del ministerio no contempla esa función a nivel de ejecución, ¿no? Y finalmente, lo he puesto al final no porque sea lo último, sino que porque es lo que vamos a desarrollar en esta masterclass, también la LOPE nos dice cuáles son, ¿no es cierto?, cuál es la definición y cuáles son las funciones de los sistemas en el Estado. Establece una lógica de sistemas para poder organizar las distintas políticas que se desarrollan, que se aprueban en el Estado. ¿Y qué son estos sistemas? ¿No? ¿A qué nos referimos? ¿A qué se refiere nuestra norma organizadora del Poder Ejecutivo con los sistemas? ¿No? Define los sistemas como conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que permiten ¿qué? Que permiten organizar las actividades de la administración pública, ¿no? ¿Qué actividades de la administración pública? Aquellas que deben ser realizadas ya sea por todas o varias entidades del poder del Estado, ¿no? Se crean por ley y con opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros. Es decir, el sistema es este conjunto de reglas de juego, procedimientos e instrumentos que organizan actividades transversales, ya sea a todas las entidades del Estado o a un grupo de entidades del Estado.
Este es un elemento importante. ¿Por qué? Porque un sistema no puede estar compuesto únicamente de una entidad, ¿no? Porque justamente lo que busca es integrar. Se le denomina sistema porque es implementado por un conjunto de entidades, o por todas ellas. Ahora vamos a ver en qué casos son varias entidades y en qué casos son completamente transversales a todas ellas. Y tenemos dos tipos de sistemas regulados en el Estado peruano: los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema funcional y un sistema administrativo? Los sistemas funcionales tienen como finalidad asegurar el cumplimiento de las políticas públicas, una vez más que requiere la participación ya sea de todas o varias entidades del Estado. En el caso de las políticas públicas, en el mayor parte de los casos son varias entidades del Estado, no necesariamente son todas, ¿no? Y es el Poder Ejecutivo el responsable de reglamentar y operar estos sistemas funcionales. Los sistemas funcionales van articulados a las políticas públicas. Recientemente la PCM ha sacado una directiva en donde establece 32 sistemas funcionales en el Estado, ¿no? Y tenemos sistemas en función a distintas materias. Ahora vamos a ver más adelante. Entonces, aquí la idea central es que un sistema funcional lo que busca es asegurar ese cumplimiento de política pública. Si yo tengo un sistema funcional de gestión de riesgo de desastres, por ejemplo, lo que busca el sistema funcional, lo que busca ese sistema de gestión de riesgos, es que la política de gestión de riesgos de desastres se cumpla. Y por lo tanto el sistema organiza a aquellas entidades vinculadas al sistema de gestión de riesgos que van a formar parte de una o más acciones que esa política de gestión de riesgos va a mandar. Y ahí podemos tener inclusive entidades de distinto nivel de gobierno. Un sistema de gestión de riesgo de desastres, por ejemplo, ¿no? Quien es el rector es el Ministerio de Defensa, perdón, es la presidencia del Consejo de Ministros, que tiene el sistema general. La parte ejecutora la tiene el Ministerio de Defensa, porque tiene a INDECI y tiene a CENEPRED. INDECI que ve respuesta, CENEPRED que ve prevención, pero la ejecución está en los gobiernos subnacionales que tienen todas las oficinas de defensa civil o de gestión de riesgos según corresponde, ¿no? Entonces ahí yo tengo un sistema. Para que funcione esa política, tengo un ente rector que establece las reglas de juego, tengo entes ejecutores de distintos niveles que ven distintos elementos, distintas partes, distintos componentes de la gestión de riesgos, ¿no? Ahí como ejemplo de un sistema funcional, ¿no? Y así tenemos 32 sistemas funcionales que apuntan a distintas políticas. Y además tenemos los sistemas administrativos. ¿Qué es lo que buscan los sistemas administrativos? Tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en el Estado, ¿no? La utilización de los recursos de las entidades de la administración pública, promoviendo eficacia y eficiencia en su uso. A diferencia de los sistemas funcionales, los sistemas administrativos sí están nombrados en la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Los sistemas funcionales no. ¿Por qué? Porque pueden ir creándose sistemas funcionales en la medida que se van generando nuevas materias o se van generando nuevas políticas públicas, ¿no? Por lo tanto, el listado de sistemas funcionales los da por decreto supremo, por decreto la propia presidencia del Consejo de Ministros, y eso puede ir variando, es más dinámico, ¿no? Sin embargo, los sistemas administrativos no, están regulados en la LOPE y son 11, y son los que regulan, ahora sí, todas aquellas reglas de juego que son transversales a todas las entidades del Estado, como por ejemplo, el sistema de inversión pública, el sistema de abastecimiento, ¿no? ¿Cómo compran las distintas entidades del Estado? ¿Cuáles son las reglas de juego para la contratación pública? Las reglas de juego para las contrataciones públicas son las mismas en todas las entidades del Estado, en todos los niveles de gobierno. No contrato distinto o no tengo reglas de juego distintas para contratar o para, por ejemplo, convocar un concurso público para una obra,
Mis reglas de juego no son distintas si soy gobierno regional o si soy ministerio, ¿no? Son transversales. Las reglas para la gestión de recursos humanos, para la contratación de un CAS, por ejemplo, de una contratación administrativa de servicios, es la misma en todas las entidades. Esos son los sistemas administrativos y existen 11 sistemas administrativos, como vamos a ver, regulados, y ahí sí por ley, ¿no? Entonces es más complicado hacer modificaciones de un sistema administrativo. Como mencionaba, los sistemas funcionales están relacionados con las funciones sustantivas de las entidades públicas, aquello que es el core del negocio de la propia entidad pública, y que responden a las distintas materias, como por ejemplo agricultura, ambiente, comercio, turismo, economía, salud, educación, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos 33 sistemas funcionales en total que han sido aprobados recientemente por decreto supremo. Como es un decreto supremo, esto puede variar en el tiempo si es que hay un sistema funcional adicional que se crea en el tiempo, ¿no? Ejemplos: el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, o el Sistema de Defensa Nacional, o el Sistema Nacional de Archivos, o el Sistema de Inspección del Trabajo. Una vez más, los sistemas funcionales están relacionados a algunas materias, pero para su actuación participan distintas entidades o distintos niveles de gobierno, ¿no? Si no, deja de ser un sistema, ¿no? Ustedes pueden consultar los distintos sistemas funcionales en el Decreto Supremo 097 de este año que ha sacado la Presidencia del Consejo de Ministros, para que tengan una idea de la lista de sistemas que tenemos en el Estado. ¿Qué buscan? Hacer que se cumplan las políticas vinculadas a ese sistema. ¿Y cuáles son las funciones de las entidades que son rectoras de ese sistema funcional? Es decir, que son la cabeza, ¿no? Como hemos dicho, los sistemas están compuestos por varias entidades, pero hay una que es la cabeza rectora que da las reglas de juego. Y esas funciones de la entidad rectora son formular, supervisar y evaluar la política, o sea, hacer que se cumpla, ¿no? La formula de manera colectiva con las entidades que forman parte, por ejemplo, del sistema de gestión ambiental, pero tiene el rol de supervisar y evaluar su cumplimiento, promover la participación de las entidades que están interesadas en implementar esa política, promover la coordinación entre las distintas instituciones que forman parte de esa política, y descentralizar o desconcentrar las funciones y responsabilidades en los niveles de gobierno para una mejor prestación de los servicios de corresponder. También fomenta el intercambio de experiencias, simplificar la normativa, por ejemplo, y transferir capacidades en los niveles de gobierno. Si el sistema funcional, por ejemplo, para seguir el mismo ejemplo del sistema de gestión ambiental, tiene competencias en los distintos niveles de gobierno, el rector, que es la cabeza, tiene como obligación también transferir capacidades para la efectiva ejecución de las acciones y de las políticas. Estas son algunas de las funciones que tienen las entidades rectoras de los sistemas funcionales. Y por otro lado tenemos los sistemas administrativos, ¿no? Que como hemos dicho son 11, que tienen como finalidad regular la utilización de los recursos de las entidades de la administración pública. Están establecidos por ley orgánica, ¿no? No por ley simple, por ley orgánica. Por lo tanto, es mucho más complicado poder hacer una modificación. Y son estos los 11. Y tienen distintas entidades rectoras, ¿no? El sistema de gestión de recursos humanos, cuya entidad rectora es Servir. Pero ¿quiénes son los componentes de ese sistema de gestión de recursos humanos? Todas las oficinas de recursos humanos de todas las entidades del Estado, ¿no? Servir da las reglas de juego en materia de gestión de recursos humanos, pero son las oficinas de recursos humanos las encargadas de implementar. Tenemos el sistema de abastecimientos, que está a cargo del MEF, el de presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, contabilidad e inversión pública, todas ellas a cargo del MEF, ¿no? El MEF tiene 6 sistemas administrativos a su cargo. Tenemos el sistema de planeamiento estratégico, a cargo de ese plan, el sistema de defensa judicial del Estado, a cargo del MINJUS, el sistema de control gubernamental, que está a cargo de la Contraloría, y finalmente el sistema administrativo de modernización de la gestión pública, que está a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Todos esos sistemas son transversales a todas las entidades del Estado.
¿Cuáles son las funciones de estas entidades rectoras que acabamos de nombrar de los sistemas administrativos? Una vez más, establecer las normas, brindar asistencia técnica y supervisar que se cumplan las reglas de juego. Siempre las funciones de los rectores tienen esos elementos. Doy las reglas de juego, brindo asistencia técnica, apoyo, asesoría y superviso que se cumplan. Tanto un rector de sistema funcional como de administrativo tiene siempre esas tres funciones, esas tres obligaciones. No solamente yo doy las normas y después me olvido, ¿no? Doy las normas y establezco que esas normas se cumplan. Y si se requiere fortalecer capacidades, también lo hago. Implementar herramientas de gestión. ¿Cómo es que tengo que hacer? ¿Cómo tengo que diseñar el presupuesto? ¿Cómo lo tengo que implementar? ¿O cómo tengo que hacer los perfiles de puestos? Entonces doy herramientas a las entidades públicas para que ellas puedan desarrollar todas esas reglas de juego, ¿no? Lograr un equilibrio de tal manera que existe una flexibilidad para la operación y el control del uso racional de los recursos. Es decir, tengo que tomar decisiones en el uso de los recursos, pero también tengo que ser flexible en la gestión, pero también realizar un control, simplificar la normativa en caso corresponda, ¿no? Hacer una mejora continua de todos los instrumentos que yo tengo a mi cargo en tanto sistema administrativo, de tal manera que las entidades tengan mayor facilidad para poder implementar todas esas reglas de juego. Establecer una vez más canales de articulación y coordinación entre los rectores de los sistemas administrativos y articular con el sistema de modernización. Como ustedes se podrán dar cuenta, cada uno de estos sistemas, cada uno de estos 11 sistemas administrativos son, en buen romance, las reglas de juego básicas sobre las cuales yo voy a gestionar internamente. ¿Para qué? Para poder implementar esas políticas públicas que me dictan mis sistemas funcionales. Si yo no tengo capacidad de gestión de recursos humanos, si yo no tengo capacidad para gestionar mis presupuestos, si yo no tengo capacidad para planificar, si yo no tengo capacidad para poder hacer contrataciones, si yo no tengo capacidad para poder desarrollar los proyectos de inversión, cada uno de esos sistemas administrativos a mí me da, ¿no es cierto?, la llave y la palanca. ¿Para qué? Para que esos sistemas funcionales se pongan en marcha y yo pueda cumplir con mis políticas públicas, que son, ¿qué? Finalmente el quehacer del Estado. Mi entrega de bienes, servicios y regulaciones a las personas, a las empresas. Y el sistema de modernización del Estado tiene una característica particular, porque engloba de alguna manera todos estos elementos de gestión interna, ¿no? Y busca, dentro del marco de la descentralización de competencias y funciones que se va haciendo de manera gradual, lograr que se logre una mayor eficiencia y eficacia en la gestión del Estado, priorizando el beneficio a aquellos sectores menos favorecidos, logrando la participación de la sociedad civil, de la ciudadanía, en la puesta en marcha de las políticas públicas, e institucionalizando tanto la gestión de recursos humanos como la evaluación de una gestión por resultados. Todos los elementos que están en el marco de la modernización del Estado están vinculados a los sistemas administrativos y también a los sistemas funcionales que reflejan el quehacer de las políticas públicas. Recientemente se acaba de aprobar la actualización de la política de modernización de la gestión pública, la nueva política de modernización de la gestión pública, que tiene como eje y como centro al ciudadano, y que busca que justamente toda esta cadena de valor que parte desde la definición de una política pública hasta la evaluación de la misma, pueda funcionar de una manera más eficiente para lograr una mejor y una más eficiente gestión pública en el Estado. Una vez más, como sistema administrativo que es, el sistema de modernización busca básicamente desarrollar instrumentos que logren incentivar la mejora continua dentro de las entidades del Estado, formulando lineamientos y orientaciones, realizando acciones de coordinación y articulación, y ejecutando programas y desarrollo de capacidades. Ustedes siempre van a encontrar
en todos los sistemas, en toda la rectoría de los sistemas, estos elementos. Las reglas de juego, brindar asistencia técnica, fortalecer capacidades y hacer supervisión y lograr la coordinación y articulación de los actores en el proceso. El sistema de modernización del Estado es un sistema obviamente de segundo piso, porque lo que busca es a través de las entidades públicas darle herramientas a las entidades públicas para que ellas a su vez logren implementar de mejor manera, logren mejorar su gestión para implementar de mejor manera las políticas públicas en el Estado. Y ya terminando, el tema de la rectoría, a la cual me he referido cuando he hablado de las cabezas, ¿no es cierto?, de los sistemas funcionales y de los sistemas administrativos. ¿Qué es la rectoría? ¿No? La rectoría básicamente lo que busca es ser el principio orientador de ese sistema, ¿no es cierto?, de esas reglas de juego. Y básicamente la rectoría tiene dos elementos, que son las competencias y las funciones, ¿no? Ya sea que veamos un sistema administrativo, ya sea que veamos un sistema funcional. En el caso de los sistemas funcionales, adicionalmente lo que podemos tener son competencias de distinto nivel. Pueden haber competencias exclusivas y competencias compartidas. La definición es muy sencilla. Las competencias exclusivas solamente tienen un solo rector y ejecutor, mientras que la competencia compartida tiene un órgano rector, pero a niveles de ejecución se comparte con los distintos niveles de gobierno, es decir, con el gobierno regional y con el gobierno local. El tema de las competencias compartidas es fundamental, porque para la implementación de las políticas públicas, si yo tengo una materia con competencia compartida, pues yo voy a tener que establecer mi cadena de valor desde el poder central hasta el territorio. Siguiendo con el mismo ejemplo, por ejemplo, el sistema de gestión ambiental pertenece a una materia que es de competencia compartida. Ambiente es de competencia compartida. El rector es el Ministerio del Ambiente, pero se ejecuta a nivel regional y a nivel local. Eso establece un nivel de articulación más complejo que si solamente se trata de una competencia exclusiva. Un ejemplo de competencia exclusiva, orden interno. La Policía Nacional, a través del Ministerio del Interior, tiene una competencia exclusiva de regular el orden interno a nivel de todo el territorio. Eso no está descentralizado. Lo que hemos descentralizado es la seguridad ciudadana, que es otra cosa, ¿no? Pero la policía tiene un nivel centralizado. Y esa es una competencia exclusiva. Otro ejemplo de competencia exclusiva, relaciones exteriores, ¿no? Relaciones exteriores, todo lo que tiene que ver con la materia de relaciones exteriores es exclusivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y eso no se ha compartido con los otros niveles de gobierno. Entonces, ¿cuál es la importancia de incorporar esta definición? Es que dependiendo del tipo de competencia, la rectoría va a ser distinta y el sistema va a funcionar de una manera distinta, ¿no? Y después hay funciones específicas de cada nivel de gobierno y una serie de instrumentos que se desarrollan para poder implementarlos. Obviamente, el tema de la rectoría tiene ciertos límites a nivel legal, en la medida que no ha habido una definición muy clara de este concepto y por eso muchas veces la rectoría no se ejecuta de la manera que debiera ejecutarse, y algunos límites en los planos de actuación, ¿no? Básicamente hay dos elementos que a mí me parecen importantes, y es que existe poca claridad sobre las competencias y funciones que han sido transferidas en el Estado y que por lo tanto dificultan muchas veces la implementación de estos sistemas o la puesta en marcha de estos sistemas funcionales. Eso no afecta a los sistemas administrativos, sino la escasa claridad sobre competencias y funciones afecta más el tema de los sistemas funcionales. Y yendo al otro nivel, es que existen poca claridad en materia de los niveles de acreditación y capacidades que existen entre los distintos niveles de gobierno. Y por lo tanto, por ejemplo, ahí sí a nivel de los sistemas administrativos tenemos reglas de juego iguales para entidades que son de características distintas y con capacidades diferentes.
Más allá de los distintos límites que existen en los planes de actuación, esos dos elementos son claves para la puesta en marcha de la organización interna en las entidades. Y finalmente, el tema de la articulación. La articulación intersectorial e intergubernamental que me permite justamente que los sistemas funcionen adecuadamente, sobre todo los sistemas funcionales. ¿A qué nos referimos con la articulación intersectorial? Es decir, la articulación que involucra entidades de un mismo nivel de gobierno, entre los distintos ministerios, entre las distintas entidades, por ejemplo, del poder ejecutivo, para generar sinergias, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un sistema funcional, como puede ser el sistema de gestión ambiental, yo requiero que las distintas entidades de un mismo nivel de gobierno conversen entre sí para poder ejecutar varias de las acciones que forman parte de ese sistema, ¿no? Entonces la articulación es fundamental. Si no me pongo de acuerdo entre las distintas entidades, pues esa política pública no se va a poder desarrollar y ese sistema funcional no va a tener el resultado que se requiere. Y esta articulación intersectorial, aquí simplemente para tener un vistazo gráfico rápido, implica una integralidad y una coordinación horizontal entre entidades, de las distintas entidades de gobierno. Y esta coordinación horizontal busca la articulación de políticas, planes, programas y proyectos entre los distintos niveles, los mismos niveles de gobierno en los distintos planos de actuación, ¿no? Entonces, entre sectores, cómo nosotros logramos esa convergencia y esa articulación horizontal para que las políticas conversen entre sí, para que los planes conversen entre sí, los programas y los proyectos. Entonces, este es un nivel de articulación intersectorial de forma horizontal entre los distintos sectores. Pero también va a haber una articulación intergubernamental, es decir, las relaciones que existen entre los distintos o diversos niveles de gobierno que gestionan políticas públicas buscando un fin común. Muchas de las políticas públicas que están reflejadas o se quieren llevar a cabo a través de sistemas funcionales involucran más de un nivel de gobierno. No solamente involucran una articulación intersectorial, sino también intergubernamental, es decir, una articulación vertical. Y esto es importante porque ahí es donde tenemos la definición, el eje de la descentralización. Somos un país que está descentralizado y por lo tanto la articulación intergubernamental para la puesta en marcha de muchos de los sistemas funcionales es fundamental, ¿no? Es fundamental en el concepto de rectoría y es más complejo cuando definimos distintos niveles de gobierno y es fundamental en la entrega de los servicios que vamos a hacer en el territorio. Por eso la articulación intergubernamental es un elemento clave cuando vamos a hablar de los sistemas, tanto de los sistemas funcionales, como hemos dicho, de la implementación de políticas, pero también de los sistemas administrativos, ¿no? Porque muchos de estos sistemas pasan también por la entrega de servicios en el territorio, es decir, por la cadena de valor intergubernamental. Y finalmente, los límites en el plano de la articulación de estas políticas. También existen límites, así como existen límites a nivel de la rectoría, existen límites en materia de articulación de las políticas a nivel tanto intergubernamental como intersectorial, ¿no? No existen a nivel legal mecanismos que permitan una mejor articulación de las políticas y que haga efectiva la coordinación y la articulación, y eso afecta muchas veces la puesta en marcha de estos sistemas, ¿no? Y en los planos de actuación, normalmente uno de los límites fundamentales es que no se diferencian los planos políticos de los planos de gestión, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de una articulación transversal, una articulación vertical. Hay espacios de articulación que son espacios de acuerdos políticos para la toma de decisiones, ¿no? Y que muchos de estos espacios están
digamos, reflejados en las mesas técnicas, las mesas de diálogo, los espacios de toma de decisiones a nivel de, por ejemplo, el Consejo de Ministros, los consejos descentralizados, pero también hay planos de toma de decisiones a nivel más de gestión para poder implementar la gestión, para poder poner en marcha la gestión propiamente de políticas públicas. Cuando uno confunde ambos planos, muchas veces esos espacios de articulación se desgastan naturalmente y no funcionan. ¿Cuál es la importancia de introducir el tema de la articulación intergubernamental, intersectorial y el concepto o la claridad en el concepto de rectoría a nivel de la lógica de los sistemas? Es que los sistemas solamente van a funcionar si la rectoría es clara y funciona, es decir, cumple con su función de regular, de brindar soporte o asistencia técnica y de brindar, brindar soporte, asistencia técnica, capacidades y brindar un seguimiento y un monitoreo adecuado para su cumplimiento, y si es que la articulación funciona. Es decir, la lógica de los sistemas está asentado en una lógica de coordinación, tanto horizontal, es decir, a nivel de los sectores, como a nivel vertical entre los distintos niveles de gobierno. ¿Por qué? Porque funcionamos en un Estado que es unitario y descentralizado, que tiene distintos niveles, que tienen distintas funciones y distintos roles en el Estado. Y por lo tanto, esos sistemas van a funcionar en la medida que esos distintos roles y estas distintas funciones se ejecuten de manera adecuada. Eso sería, por mi parte, una pequeña muestra, digamos, de cómo estamos organizados a nivel de nuestras competencias y funciones en el Estado y la necesidad de que esta organización funcione para que nuestras políticas puedan ejecutarse. Es un reto grande, pero es un reto sobre el cual se ha venido caminando en los últimos años. Ahora quedo atenta a las distintas preguntas que puedan haber por parte de los participantes. Entro directo a revisar las preguntas que están aquí puestas, ¿verdad, Mariela? No sé si se me escucha, de repente ya no. Sí, profesora. Ah, ya. En este Okay. caso sí, los revisa ahí en la sección preguntas y respuestas. Perfecto, ya, ok. A ver, me preguntan la diferencia entre sistema funcional y sector. A ver, sector es la organización que tenemos en el Estado referido a una materia. ¿Qué cosa es una materia? Por ejemplo, como ponen ahí, salud. Salud es una materia. ¿Cuál es el sector salud? Son todas aquellas entidades que están vinculadas al rector en materia de salud. ¿Quién es el rector en materia de salud? El Ministerio de Salud. ¿Cuál sería el sector salud? Es el Ministerio de Salud con todos sus organismos adscritos y con todos los hospitales que forman parte del sector. Si hablamos de la materia ambiental, ¿cuál es el sector ambiental? El sector ambiente es el Ministerio del Ambiente como rector y todos los organismos que están adscritos al ministerio, ya sea el CENAMI, SENACE, el instituto, el IGP, todos los organismos públicos que están adscritos al sector ambiente. No recuerdo, digamos, la lista completa, pero tienen como 9 sectores, como 9 organismos públicos adscritos. Entonces, el sector es el sector que lleva la materia, que es el ministerio, con sus organismos adscritos. Y a eso se le denomina sector. El sistema funcional está vinculado a una materia o alguna función específica que involucra a más de una entidad o de un sector.
Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo que implementar el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, yo no solamente involucro al sector, yo tengo que involucrar a otras entidades. Para seguir el ejemplo, el Sistema Funcional de Gestión Ambiental involucra al sector ambiental, es decir, al Ministerio del Ambiente y seguramente todos sus organismos adscritos, pero también va a involucrar al Ministerio de la Producción, porque yo necesito emisiones limpias. Voy a involucrar de repente también al sector energía y minas, por el tema de explotación de materias primas, de hidrocarburos, de minería, etc. Voy a involucrar también a los gobiernos regionales, voy a involucrar a los gobiernos locales. Un sistema funcional involucra a más de un sector. Se centra en la materia efectivamente, pero no en toda la materia, de repente va a identificar, por ejemplo, una materia más acotada. El Sistema Nacional de Archivos ve toda la lógica archivística a nivel de todas las entidades del Estado, solamente en ese tema, ¿no? Entonces, el sistema funcional está creado para desarrollar una política pública, mientras que el sector está dado por la materia, ¿no? Por las distintas materias que existen en el Estado. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? Diferenciar el sistema de un sistema administrativo de un sistema funcional. Un ejemplo, bueno, ahí no sé, quizás ya en el desarrollo quedó un poco más claro, el sistema administrativo está vinculado al uso de recursos, tanto recursos humanos como recursos monetarios. Es como yo administro los recursos en el Estado. El sistema funcional es como yo implemento una política pública, ¿no? Los sistemas administrativos están vinculados a la gestión interna. Es decir, cuáles van a ser todos aquellos procesos de apoyo que yo tengo que desarrollar. ¿Para qué? Para que el sistema funcional se desarrolle, se lleve a cabo, ¿no? Entonces, si yo quiero implementar un sistema de gestión de riesgo de desastres, por ejemplo, que el sistema de gestión de riesgo de desastres no involucra a un solo sector, sino involucra a varios, ¿qué es lo que yo necesito para que la gestión de riesgo de desastres se lleve a cabo? Que todas las entidades que forman parte de ese sistema funcional implementen una serie de procesos internos, de reglas de juego internas, para poder lograr que el sistema de gestión de riesgos se ejecute. ¿Cuáles son esos sistemas de gestión interna? Son los sistemas administrativos. Yo tengo que planificar, ¿no? Todo lo que uno tiene que hacer in-house, dentro de la casa, para que lo otro se realice. Tengo que tener un plan operativo, tengo que tener un presupuesto asignado, tengo que tener personas que puedan ejecutar, ¿no? Tengo que tener una organización, tengo que tener un mapa de procesos claros de cómo voy a entregar el servicio, etcétera, etcétera. Es decir, tengo que implementar esos sistemas administrativos o sistemas de soporte, ¿no? Si uno conoce un poco la lógica de procesos, el sistema funcional estaría en los procesos misionales y los sistemas administrativos estarían básicamente los sistemas de soporte. ¿Qué tan horizontal es la articulación? ¿Qué tan horizontal es la articulación de las instituciones rectoras con el MEF? Muchas veces se piensa que el MEF tiene la última palabra. Bueno, el tema es que hay dos asuntos que hacen que el MEF tenga la última palabra muchas veces, que es institucionalidad y el manejo de los recursos del Estado, del presupuesto. Y son esas dos cosas, no es solamente que maneje los recursos. El MEF es uno de los ministerios que tiene más sólida tiene la institucionalidad, ¿no? No se ha movido tanto el MEF en el tiempo. Entonces es una institución que institucionalmente es muy sólida, y eso hace que tenga mayor preeminencia respecto a otras instituciones en el Estado. O sea, solidez institucional por un lado, y por otro lado, efectivamente, porque en el Estado peruano todavía se gestiona a través de el presupuesto, y es un presupuesto inercial. ¿Qué significa que es un presupuesto inercial? Es que normalmente se le da el mismo presupuesto todos los años a las entidades, y cómo es que se define en función a la ejecución del año anterior, ¿no? Todavía el sistema de planeamiento no es el que manda, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, todavía existe una preeminencia
de la economía, del manejo presupuestal frente a los otros sistemas administrativos en el Estado. Y como hemos visto, el MEF tiene 6 de los 11 sistemas administrativos a su cargo, por lo tanto regula el corazón de la parte de soporte de la gestión interna con bastante fuerza. Entonces, no es tan horizontal la articulación entre instituciones, pero poco a poco se ha estado buscando que exista, digamos, una mayor preeminencia de otros sistemas. Por ejemplo, el de planeamiento, ¿no? Ya el presupuesto está articulado al plan operativo, que a su vez está articulado al plan estratégico, que a su vez tiene que estar articulado a las políticas. Mientras logremos que esa cadena se haga cada vez más fuerte, pues entonces ya la articulación se va a convertir efectivamente como se menciona ahí en una articulación un poco más horizontal de lo que es en este momento, ¿no? A ver, alguna otra pregunta, perdón. Bueno, la gestión por procesos es fundamental en una gestión moderna y efectivamente cada vez se está introduciendo más el tema de procesos en el Estado, que todavía falta mucho, pero ya, digamos, es como una herramienta prácticamente de obligatorio cumplimiento. El tema no es solamente que uno haga un mapa de procesos, es decir, que los identifique, sino que también los gestione, que también los mejore, que haga una mejora continua. Todavía ahí tenemos un camino por recorrer, pero sí se ha convertido en un elemento fundamental dentro de la gestión y forma parte de las herramientas de los sistemas administrativos que se dan en el Estado, ¿no? Bueno, muchas de las políticas públicas, no voy a responder solamente para la materia que se me ha preguntado, pero muchas de las políticas públicas no tienen el problema central en su diseño, sino en su ejecución, ¿no? Y la ejecución efectivamente se tiene que dar en los 3 niveles de gobierno, lo que tiene relación, digamos, directa con el tema de la articulación intergubernamental. Todavía tenemos que trabajar más en poder establecer esa cadena de valor en el territorio y que los sistemas no funcionen a partir de ello, es decir, cómo yo articulo de manera vertical, es decir, entre los 3 niveles de gobierno. Eso es fundamental para que todas las políticas funcionen bien, ¿no? Relación entre el sistema de gestión de recursos humanos y el derecho al trabajo. El sistema, solamente ahí voy a responder algo corto. Este es un tema súper importante y es un tema gigante. Solamente mencionar que el sistema de gestión de recursos humanos forma parte de la modernización del Estado, es decir, qué tipo de recursos humanos yo requiero, ¿para qué? Para que el Estado funcione de manera más eficaz y más eficiente, lo cual no está desvinculado del tema de derecho laboral, del tema del derecho al trabajo, pero esa es una materia distinta que efectivamente debe responder a los deberes y derechos que los propios trabajadores tienen que ejercer. Pero el sistema como tal de gestión de recursos humanos está vinculado a la mejora, a la modernización del Estado, ¿no? Sistema administrativo a cargo del sistema de control interno y gestión de riesgos, si existe. El sistema que tiene a cargo control interno y gestión de riesgos es el sistema de control gubernamental, a pesar de que el control interno y la gestión de riesgo evidentemente es un tema desde mi punto de vista de gestión pública, de gestión interna, no es un tema de control gubernamental, pero en este momento está inserto en el sistema de control gubernamental, ¿no? Profesora Mariana. Creo que ahí me voy a tener que quedar porque ya he tomado demasiado tiempo, sí. Ahí me quedo. Más bien, gracias por todas sus preguntas, todas muy, muy interesantes. Y bueno, eso forma parte, digamos, del curso que desarrollamos como introducción a la gestión pública, varios de estos elementos y estas discusiones que a su vez sirven para ir mejorando y teniendo una idea más clara de por dónde debe ir la gestión pública en el Estado. Ahora sí prometo, ahí me quedo, Mariela. Gracias.
Muchísimas gracias a usted, profesora, por esta excelente exposición. La verdad que sí hay bastantes preguntas interesantes, no solo que el tiempo ya nos queda corto. Y para ir ya cerrando esta parte del evento, le agradeceríamos, profesora, que nos pueda brindar ya una conclusión final, alguna recomendación sobre este tema, ¿no? Todos los asistentes de este evento. Bueno, la importancia, en primer lugar, de conocer, ¿no? De saber cómo funciona la administración pública, más allá de si funciona eficientemente o si las reglas de juego que tenemos son buenas o no, pero por lo menos, en primer lugar, conocerlas. Segundo, una vez que se conocen cuáles son las reglas de juego, uno se empieza a dar cuenta que en realidad muchas de ellas no son tan malas y que no hay que inventar la pólvora, por decirlo de alguna manera, sino que es necesario implementarlas de manera correcta. Y en tercer lugar, también poder darse cuenta, ¿no?, que hay varios espacios para la innovación y para poder proponer cosas nuevas. La introducción, el curso de introducción a la gestión pública busca de alguna manera poder brindar esa pantalla o ese pantallazo general de varios de estos elementos que nos ayudan a poder encontrar esas ventanas de oportunidad para poder tener elementos para poder gestionar de manera adecuada la administración pública. Y si uno está desde el sector privado, también conocer cómo funcionan esas reglas de juego para poder colaborar, para poder articular buena parte de la labor que se hace para el desarrollo de nuestro país. Listo, profesora. Nuevamente reiteramos el agradecimiento y como usted mencionaba, nuestra masterclass ha estado en el marco de la convocatoria del curso de Introducción a la Gestión Pública que se encuentra en convocatoria. Así que para todos los que estén interesados en llevarlo, a continuación vamos a brindar un poco de información. Muchas gracias nuevamente, profesora, y damos pase a Carolina Pineda, quien es nuestra representante comercial, para que pueda brindar información para todos los interesados. Muchas gracias, Mariela. Cómo no, Mariela. Muchas gracias, profesora Yona, y buenas noches a todos y todas. Desde la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUC, agradecemos su participación en esta masterclass en el marco de nuestra convocatoria al curso Introducción a la Gestión Pública, que está pronto a iniciarse. Nos gustaría comentarles que nuestro curso de capacitación forma parte de nuestras actividades académicas de formación continua. Se dicta en modalidad a distancia, cuenta con 40 horas académicas y un descuento especial por pronto pago. Los diferenciadores del curso se basan en tener una plana docente con rol protagónico en el Estado, formación donde se integran contenidos teóricos con la aplicación práctica, y al ser un curso de modalidad a distancia, brinda sesiones virtuales en vivo con el docente y actividades asincrónicas complementarias, como también la oportunidad de desarrollar un amplio networking. Todo bajo el respaldo académico de la PUC. La propuesta académica del curso de capacitación Introducción a la Gestión Pública cuenta con un total de 40 horas académicas, 32 horas sincrónicas y 8 horas asincrónicas. En el slider presentado podrán observar el contenido temático del curso. Asimismo, estamos compartiendo en el chat el link del brochure para un mayor detalle. Nuestra docente a cargo del curso es Mariana Yona, subsecretaria de Calidad de Servicios de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, cuenta con una experiencia en el sector público. Ha laborado en la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, Mininter, MINAM, la Contraloría General de la República, entre otros. Nuestro curso iniciaría este 17 de octubre, fecha que está condicionada al número mínimo de matriculados. Las sesiones virtuales en vivo con la docente serían en una frecuencia de martes y jueves de 7 de la noche a 10. La inversión regular es de 750 soles. Sin embargo, actualmente se encuentra vigente la tarifa pronto pago de 700 soles, inversión única en la totalidad que estará disponible hasta este lunes 10 de octubre del presente año 2022. Las inscripciones se encuentran disponibles en nuestra plataforma virtual. En caso de dudas o consultas, pueden comunicarse a nuestros correos electrónicos o al teléfono 962-379-448.
El acceso directo a nuestro WhatsApp lo estamos compartiendo en el chat. Muchas gracias por su gentil atención y los esperamos en nuestro curso de capacitación Introducción a la Gestión Pública, modalidad a distancia.